Muy buenas noches, que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. En esta noche le damos a cada uno de ustedes la bendición de lo alto, que Dios bendiga sus hogares. Hoy estamos nuevamente acá tratando de llevar un mensaje de bendición para su hogar, un mensaje positivo, como es la palabra de Dios. Dios nos ama y nos habla a través de este libro tan especial y tan sabio, porque aquí hay sabiduría. Si usted quiere ser sabio, lea la Biblia. Hoy, esta noche, quisiera leer para ustedes en Isaías 35:4, y dice así la palabra de Dios: Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Sabemos que el Señor vino y nos salvó. Jesús vino y murió en una cruz por usted y por mí, por amor a cada uno de nosotros. Pero hay algo que dice Isaías, esto es una profecía de la venida del Señor Jesucristo. Decid, venid los de corazón apocado. Él nos llama nuevamente. Esta palabra también es para usted hoy. Y Él nos está llamando y dice: esforzados y no temáis. Tenemos que esforzarnos. A veces pensamos que Dios lo va a hacer todo. Y sí, Dios puede hacer todo, pero a Él también le agrada que nosotros nos esforcemos, que seamos valientes, que vayamos hacia adelante, que hagamos lo que nosotros podemos hacer, porque Dios va a hacer lo que usted y yo no podemos. Pero a veces queremos que Dios haga todo y nosotros estar solamente sentaditos, y no, las cosas no son así. Ya Él hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario, que fue salvarlo a usted y salvarme a mí. Él nos salvó por amor, para que usted y yo hoy fuésemos libres. Pero hoy, el tema de hoy se llama: Dios está buscando atalayas. Entonces, Dios te salvó y Dios quiere que seas un atalaya. Pero bueno, antes de empezar el tema de hoy, vamos a orar. Amado Dios, en este momento venimos orando, venimos clamando a ti, Señor, sabiendo que tú tienes la respuesta, sabiendo que tú eres fiel, sabiendo, Señor, que tú eres el soberano, el príncipe de paz, el Dios que todo lo hace posible. Así es que en esta noche, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti como atalayas, como personas que quieren, Señor, seguir adelante y obedecer a ese llamado que tú nos has hecho, Padre. Ahí en Ezequiel 33 tú nos hablas. Tú, oh Dios, nos estás hablando que estás buscando atalayas, como en ese tiempo también los buscaste, Señor. Y Ezequiel era un atalaya. Él hablaba lo que tú pusieras en su boca. Hoy nosotros, como siervos y siervas de Dios, debemos de ser atalayas, debemos de hablar lo que Dios nos ha delegado. Padre, enséñanos a ser esas personas que tú llamaste, que seamos obedientes a ese llamado, Señor. Hoy, Espíritu Santo, esta noche nos presentamos para decirte: te amamos, Dios, te necesitamos. Dios, toma la dirección en este momento de esta palabra que se va a exponer, porque tú eres el que hablas. Yo solamente estudié este tema, Señor, me preparé, pero tú eres el que hablas. Revélanos tu palabra, porque cuando la palabra de Dios es revelada, Dios, esa palabra llega a los corazones. Así es que esta palabra es para la iglesia, Dios. Habla a la iglesia, habla a tu pueblo, que haya un despertar espiritual en cada uno, Padre. Muchas gracias, Dios, y que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Aleluya. Bueno, vamos al tema de hoy. Como les dije, el tema de hoy se llama: Dios está buscando atalayas. Yo no estoy hablando de doctrina, yo no estoy hablando de una religión, yo estoy hablando de que nosotros, usted y yo y todos, debemos ser atalayas. Más adelante vamos a ver la definición de la palabra atalaya, pero vamos a leer en Ezequiel 33, 1 al 9, y dice así la palabra de Dios: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles:
cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, verso 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere libera su alma. Pero si el atalaya venir la espada y no tocare trompeta, el pueblo no se apercibiere, viendo la espada, hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pueblo, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Aquí Dios nos habla a nosotros. Nosotros debemos de ser atalayas. Usted puede leerlo hasta el verso 9. Voy a leer el verso 9. Dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Bueno, vamos a ver la definición de la palabra atalaya. ¿Qué es un atalaya? Sabemos que el atalaya es un vigilante. Es una persona a quien se le ha delegado la responsabilidad de velar por alguien o algo. El atalaya es colocado no por causa del bien, sino del mal. Pues si no hubiera maldad para velar por nuestros bienes. En el tiempo antiguo dice que las ciudades eran amuralladas y había torres altas para que el atalaya pudiera mirar a la distancia como fuese posible. Pero, ¿qué es lo que Dios nos está hablando aquí? Quiere decir, nos lleva a la palabra nos lleva a aquellos tiempos cuando habían ciudades amuralladas, esas murallas altas para que el enemigo no entrara. ¿Y qué había en esas murallas? Habían unos huecos donde el atalaya o la persona que era encargada de vigilar cómo estaba la gente afuera o cómo estaban los enemigos, si alguno venía a atacar, él estaba vigilando. ¿Cómo tenemos que estar nosotros hoy? Vigilando al pueblo, vigilando los hogares. Usted y yo somos atalayas. En el primer lugar donde debemos de ser atalayas es en la casa, es con nuestra familia. Ahora, el significado bíblico de atalaya dice que se refiere a aquellas personas que se dedican a vigilar y proteger las ciudades. En tiempos bíblicos se usaba mucho esta figura de las viñas y huertos para vigilarlas. Dice, el término bíblico metafórico se refiere vigilar la fe, las buenas acciones. Usted y yo tenemos que vigilar las acciones en nuestra familia, en la iglesia, en nuestros amigos. Nosotros tenemos que estar vigilando porque Dios nos ha llamado como atalayas. Esto es como un término militar. La figura atalaya siempre ha tenido una especial mención. Esta figura siempre estaba dispuesta en un lugar alto, de tal forma que tuviera una visión clara de todo el horizonte para poder atisbar desde aquel lugar cualquier peligro que se acercara a aquel lugar y tener una buena estrategia o planear una buena estrategia para ver cómo vencer al enemigo. Dios nos habla en el libro de los Efesios 6:12, ahí nos habla porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra huestes espirituales de maldad. Eso es lo que usted y yo hoy tenemos que hacer, vigilar la familia, porque es nuestra responsabilidad. Dios nos va a pedir a nosotros cuenta de nuestros hijos, de nuestra generación, de nuestras familias, generaciones, amigos de la iglesia también. No solo es para la gente de afuera, es para la iglesia. Nosotros como vigilantes, como líderes, como personas que Dios ha delegado para que cuide la mies, para que cuide
las almas en la iglesia también, nosotros tenemos que estorbarle a la gente, decirle las cosas como son. Si hay pecado, decirle tienes que cambiar, tienes que seguir adelante en los caminos de Dios, porque si no, como decía en el libro de Ezequiel, Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas si le hemos hablado a nuestros hijos, o para que no se enojen, a veces no les queremos hablar, para que no se resienta el amigo, para que no se resienta el vecino. Mejor no le digo que está en pecado. Hay que decirle a las cosas como son. Pecado es pecado y hay que hablarle a la gente. Ahora, vemos acá la gran necesidad de atalayas que había en ese lugar. Y hoy en día pasa lo mismo. La gran necesidad de atalayas que se paren en la brecha, que peleen la buena batalla, como en oración. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo nos paremos en la brecha, que usted y yo seamos vigilantes, que atisbemos si viene el enemigo a minar nuestra casa, a minar la iglesia. Nosotros somos los atalayas hoy. Hoy nosotros, usted y yo, tenemos que vigilar, tocar trompeta cuando hay alguien que anda mal. ¿Por qué? Porque no podemos alcahuetear, no podemos decirle a las personas, no, tranquilo, siga así, Dios es misericordioso. Sí, Dios es un Dios de misericordia, pero Él no es alcahueta. Él es también fuego consumidor, y lo dice la palabra de Dios. Entonces usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Vigilar. Tenemos que apercibir, tenemos que hablarle a la gente. Dice que tenemos que tocar trompeta. Vamos a ver este primer ejemplo de Ezequiel 22:30. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado y que se pusiere en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyere, y no lo hallé. ¿Qué pasa? ¿Será que hoy también Dios está buscando atalayas y no los halla? Porque la gente no quiere orar, porque le dice uno a la gente, vamos a hacer un grupo de intercesión, y la gente no quiere orar. Vamos a orar a las 7 de la noche. Hay excusas, a esa hora no puedo. Bueno, a las 6, bueno, a las 8, a ninguna hora. Eso se llaman excusas. Y algo tan importante, usted y yo somos ejemplo. Yo soy pastora y yo tengo que ser ejemplo a mis ovejas, ejemplo a mi familia. Si mi familia no nos ve, si la familia no nos ve orando, a usted y yo, que se supone que Dios nos ha llamado como atalayas, que Él vino y nos salvó y nos hizo un llamado que es irrevocable, un llamado que el cual usted y yo debemos de darle cuentas a Dios. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos. Si nosotros somos irresponsables en la iglesia, si nosotros no hacemos lo que debemos de hacer, lo que ya sabemos que debemos de hacer y no le estamos haciendo, Dios nos va a pedir cuenta. Y lo estamos viendo, dice, pero ¿quién es el atalaya hoy? Bueno, el atalaya es todo hombre o mujer que han sido llamados por Dios y que han obedecido y que han sido lavados con la sangre del Cordero. Si tú eres uno de estos atalayas llamados por Dios, la responsabilidad de dar el mensaje de Dios al pueblo es hoy. Hoy es el día. De hoy en adelante tenemos que levantarnos como atalaya. Debemos de levantarnos en oración en la madrugada. Levántate, dice la palabra, tú que duermes. ¿Por qué? No es que no podemos dormir, es que estamos durmiendo espiritualmente. No oramos, nos da pereza, no queremos levantarnos en la madrugada, no queremos orar en la noche. Esos son los atalayas que Dios quiere. Aquel que está vigilando, aquel que está intercediendo, que está orando, aquel que ve al hermano que cayó y va y lo restaura con amor, porque eso es lo que Dios quiere. Ahora, también a veces hay que hablarle las cosas como son. Si no entienden o no quieren entender, se le dicen las cosas así, dice el Señor. Esto es pecado, tienes que apartarte del pecado porque puedes perder la salvación. Hay dos caminos que llevan al hombre y que tenemos que estar apercibidos y apercibir a la gente. Dos caminos, uno que lleva a la vida eterna, al cielo, otros que va al infierno, y esto es por siempre. Si es al infierno,
pues ahí es una tortura toda la vida. No va a haber un fin. Y si es para estar en el cielo con el Señor, pues va a ser un gozo perpetuo. Ahí no va a haber llanto, ahí no va a haber dolor, y eso va a ser por siempre, adorando al Señor. Pero tenemos que apercibir a la gente, tenemos que ser atalayas, debemos levantarnos en la madrugada. Yo te invito ahora que estamos hablando de esto, que nos levantemos a las 5 de la mañana y empecemos a orar por las almas perdidas. Empecemos a orar por esa familia que tú tienes y que ha endurecido el corazón y que no quieren volverse a Dios. Esos amigos, esas amistades, debemos de interceder. Levantémonos a las 5 de la mañana. Diga: pastor, aquí estoy orando a las 5 de la mañana, clamando a Dios por esas almas para que sean salvas. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir cuentas. Una vez más yo se los digo, si no nos levantamos, la gente se va a perder. Ahora, vamos a ver. El atalaya es aquel que mira venir el problema y hace algo por amor a un pueblo. Si vemos que el pueblo se está desanimando, si vemos que el pueblo no se levanta, no quiere velar, no quiere orar, usted y yo debemos de interceder, debemos ir a visitar, debemos ir a hablarles, a tocar trompeta y decirle: si no te levantas, te vas a perder. ¿Por qué? Cristo vino a salvar al mundo, pero ¿qué es lo que pasa? Que el mundo no quiere ser salvo, el mundo rechaza la salvación. Ya Cristo lo hizo por usted y por mí, ya Cristo dio su vida para que usted fuese salvo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros le abrimos la puerta al pecado, entonces ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Dios siempre está ahí presto para atendernos. El ejemplo número 2, cuando Abraham miró lo que había sobre Sodoma y Gomorra, ahí lo puede leer en su casa en Génesis 18, 26 al 32, dice así: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y así sucesivamente comenzaron a hablar de números, y vamos a ver en el verso 32, dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hallare solamente una vez, quizás se hallarán 10,000, no lo destruiré. Respondió: por amor a los 10. Es decir, por amor a Dios, nosotros debemos de hablarle al perdido. ¿Por qué? Porque las almas se están perdiendo, porque las almas tienen que ser apercibidas. Tenemos que predicar, ya no podemos dormir. Cristo ya viene, estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tribulación, ya los principios de tribulación. Pronto vendrá la gran tribulación, y aquel que no se apercibiere, aquel que no se vuelva a Dios, aquel que dice: más adelante, algún día iré, voy a ir. Muchos me han dicho esas palabras: pastora, estaré el domingo, y no llegan. Estaré tal día, y no llegan. ¿Qué pasa? Dios ya pronto viene por su iglesia, y la iglesia será arrebatada ya en el cielo. En una nube dice que vendrá el Señor Jesús, y de ahí nos rescatará, nos llevará. Pero ¿qué pasa? Nos hemos hecho los sordos, nos hemos descuidado espiritualmente, somos perezosos espirituales, y por lo tanto las almas se están perdiendo por culpa de nosotros, porque no oramos, porque no velamos, porque no somos esos centinelas de oración que Dios está buscando. Dios te está llamando. Si tú un día estuviste ahí en una iglesia y te apartaste del Señor, déjame decirte: este es el tiempo de volverte. Dios está llamando a las personas a arrepentirse. Dios está llamando, te está llamando a ti con amor, con cuerdas de amor. Y a veces suceden cosas en tu vida que están pasando ahí en tu casa, en tu hogar, situaciones difíciles para que tú tengas necesidad de Dios y le busques. Eso lo hace Dios y lo permite por amor, para que no te pierdas. Pero vuélvete a Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Ahora, Abraham intercedió por el pueblo. Dios miró
a ese intercesor. Dios miró a Ezequiel. Dios ha mirado a los grandes profetas. Dios está mirando en este tiempo si usted y yo estamos ahí apercibidos buscando las almas perdidas, o si estamos estáticos ahí, paralíticos espiritualmente, y no queremos ser intercesores como Dios nos ha llamado. Usted y yo vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. Y dice la Biblia que la paga de pecado es muerte. ¿Quién le va a hablar a esa gente? Nosotros somos los que tenemos que hablarle. A veces se nos olvida que un día estábamos muertos en delitos y pecados y alguien intercedió por usted, alguien intercedió por nosotros, alguien nos habló la palabra, y por eso hoy estamos en la luz, porque antes andábamos en tinieblas. Hoy la luz divina está con nosotros, esa luz que se llama Jesús. Cuando la luz viene a nuestra vida, las tinieblas se van y viene la paz. Nosotros vivíamos temerosos, llenos de pecado. Y sabes, Cristo cuando vino y nos perdonó, cuando nosotros nos arrepentimos y reconocimos nuestro pecado, algo sucedió aquí dentro de nosotros. Vino luz, esa gran luz que un día cayó también sobre Pablo. Y Pablo, ahí donde iba a perseguir a los cristianos y a que fueran muertos, sabes, ahí la luz llegó a la vida de él y fue transformado. Así Dios quiere transformar tu vida también. Dios levantó a ese Pablo, Dios levantó a aquel hombre y lo hizo un atalaya, un hombre apercibido, un hombre que buscaba de Dios. La iglesia tiene que orar. Los impíos no conocen a Dios y tienen necesidad de que les llevemos el evangelio. Que tal vez usted pregunta, ¿qué es un impío? Bueno, un impío es el concepto de impío viene del vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud de la piedad o de la fe en Dios. Para la teología, la impiedad consiste en la negación de Dios como criatura todopoderoso. Dios es todopoderoso. Este término también hace referencia a aquellas personas que están en contra de una religión, en contra de todo lo que se llame Dios. Esto consiste en que no quieren nada con Dios. Algunos dicen que Dios no existe, pero Dios existe. Dios lo podemos sentir, lo podemos percibir, lo vemos en la naturaleza, lo vemos en tantas cosas que Dios ha creado, pero Dios te ama y todavía te está dando chance de que te vuelvas a ver a Él. Hoy es el tiempo. Ahora, nosotros somos atalayas. Un atalaya debe estar dispuesto a tocar trompeta. ¿Está usted dispuesto a tocar trompeta? Avisarle a la gente que obedezca a Dios, que obedezca a la palabra de Dios. A usted y a mí se nos ha delegado ese trabajo tan lindo, tan especial de ir y hablarle a la gente de que Cristo viene. La Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a todos. Debemos de ir y predicar el evangelio, como dice en Marcos 16:15. No para juzgar al mundo. Nadie puede condenar a nadie, sino debemos de hablarles con amor. Debemos de hablarles el mensaje de salvación. Y si un día lo conocieron, debemos decirles: volveos a Dios, porque Dios se volverá a vosotros. Pero tenemos que volvernos a Él. Tenemos que reconocer, tenemos que hablarle a la gente, porque eso es importante. Ahora, el atalaya debe estar dispuesto a decir 3 cosas al impío. Vamos a ver qué cosas debe de decirle. Número 1, que Cristo es la única salida. Y Jesús es la única salida, porque dice la palabra de Dios: Él es el camino, Él es la verdad, Él es el único que puede salvarte. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así es que este es el tiempo. Dile a tus amigos, a la familia, dile: Jesucristo es la única salida. 2, dice que Jesucristo es la única esperanza. No hay otra esperanza. No hay esperanza en el hombre. La esperanza es Jesús. Él ha puesto en nosotros el deseo
Nada más tenemos que esforzarnos y seguir adelante. Número 3. Jesucristo es el único camino al cielo, no hay otro, no hay ninguna mujer, no hay nada que pueda llevarnos al cielo. Jesús es el único que nos puede llevar al cielo. Así es que esas 3 cosas tenemos que decirle a la gente. ¿A dónde debemos ser atalayas? ¿A dónde? Hermano, no solamente afuera, sino que también dentro de nuestras congregaciones, en todo lugar donde usted ande. Ezequiel 3:17 dice así: a ti, hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás comunicarlo de mi parte, para que estén advertidos. Hoy también Dios nos está llamando como atalayas. Dios nos está llamando para advertirle a la gente que Cristo viene y que Dios vino a salvar lo que se había perdido. Mire, usted tal vez puede que el diablo ahí en el oído le diga: pero es que usted es muy malo. Pero es que usted un día estuvo ahí en la iglesia y se apartó y vea cómo anda ahora. Pero no importa lo que usted haga. Lo importante es que reconozca hoy y se arrepienta de ese pecado. Dios ha venido a liberarte. Dios ha venido a romper esos yugos de esclavitud. Jesús ha venido a hacerte libre. Pero tienes que querer, tienes que esforzarte, porque solo así vas a poder salir de la esclavitud. A veces miramos el problema del hermano o de la hermana y lo dejamos a su propia suerte y decimos: sálvese el que puede, el que no quiera ya él. No, nosotros tenemos y debemos de ir a hablarle a la gente con amor, porque sí importan. Usted importa. Nosotros queremos de verdad que usted se vuelva a Dios. Si usted un día estuvo en este camino y se alejó, vuélvete a Dios. Dios te está hablando hoy a través de este mensaje. Debes de ser un atalaya también. Recuerda que le vas a dar también cuentas a Dios de tu familia y de todos los que un día te conocieron como una hija o un hijo de Dios. Es el tiempo, ya es el tiempo de volvernos a Dios. Cuando Nehemías oyó el problema que había en Jerusalén, le dolió lo que estaba sucediendo en aquel lugar, el estado de los hermanos, y a pesar que él estaba bien, hizo todo por ayudarlos. Le dolió grandemente y buscó una salida al problema. ¿Dónde están los atalayas? Vemos acá como Nehemías también, un hombre de Dios, un profeta de Dios, le hablaba así como tenía que hablarle. Así dice el Señor. Él les decía, y aquella gente se arrepintió y aquella gente se volvió a Dios. Hoy Pablo también nos dice a los ancianos, a los pastores, a los líderes, a usted que se apartó de Dios también. Vamos a leer en Efesios. Dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Pablo se sentía limpio. Él sabía que había salvado su responsabilidad, que él les había hablado a la iglesia como tenía que ser, que él les decía: así dice la palabra de Dios. Él agarraba la palabra y les hablaba como tenía que hablarles, sin miedo. Él no titubeó en ningún momento, siempre les habló la verdad, porque había predicado fielmente la palabra de Dios. Es muy importante preocuparnos por la salvación de las almas, pero igualmente importante es que usted se afirme, porque la Biblia también dice: mire que el que está firme que no caiga. Cuidado, por eso no podemos señalar a nadie con este dedo, porque hay 3 que nos están señalando a nosotros. Cuidémonos de no condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el único que va a juzgar al mundo se llama Dios. Él es el único que va a juzgar al mundo. Nosotros no podemos juzgar a nadie. Cuidado y te pasan adelante. Amén. Porque nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios, que Cristo viene, que hay salvación, que aún hay tiempo para que sea salvo. Vamos a ver acá este otro ejemplo que vamos a ver. Dice: ambos son condenados. El atalaya que no advierte, es decir, la persona que
que conoce de Dios, que sabe lo que tiene que hacer y no advierte a la persona que se vuelva a Dios y no le predica a la gente porque le da vergüenza, ay, dice la Biblia que no debemos de avergonzarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestro deber predicar la palabra. Por eso dice este primer punto, dice el atalaya por no advertir. ¿Cuál es lo que estamos hablando? ¿Quiénes van a ser condenados? Tanto el atalaya por no advertir. Ahora, 2, el justo que ha caído por no arrepentirse. Oiga, qué tremendo. Entonces, cuando no hablamos el evangelio a la gente, Dios nos va a pedir cuentas. Y cuando somos cristianos y caemos y no queremos arrepentirnos, sino que endurecemos el corazón, ellos van a ser condenados. ¿Qué va a hacer el atalaya y el justo? Ambos son salvos. El atalaya, el que predica y que es justo delante de Dios, vamos a ser y somos salvos. Ezequiel 3:21 dice, pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado. Y tú hablarás, habrás librado tu alma. Oiga, qué importante, habremos librado nuestra alma. Pero ¿qué pasa? Dice que nosotros debemos de amonestar, reprender, restaurar al caído, porque Dios todavía tiene la misericordia activa. Amén. Él es un Dios de misericordia. Ya hemos visto en este texto de la posibilidad que el justo caiga de su camino. Puede perder la salvación y caer en camino caer en camino de gracia. Ahora, ¿qué quiere usted? ¿Ser un atalaya? ¿Ser salvo? ¿Estar en ese camino de la gracia de Dios? Te haré una pregunta nuevamente. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Todo está perdido? ¿El que cayó y pecó, ya no hay nada que hacer? No, déjeme decirle que todavía Dios es un Dios de amor. El justo que se descarrió y que se salió del camino de Dios, Dios quiere restaurarlo. Él quiere que te vuelvas de nuevo a Él. No importa las veces que caíste, pero lo importante es que te levantes, que no te quedes ahí. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Dice Santiago 5:19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Oiga, qué lindo. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Amén. Hacer volver al perdido. Aquí el atalaya cumplió su trabajo. Trabajó como tenía que ser. Trajo al redil las ovejas perdidas. ¿Estás haciendo ese trabajo? Pues déjeme decirle, bien has hecho, porque eso es lo que Dios quiere. En este cuarto ejemplo, ambos se salvan, el atalaya porque amonestó y el justo descarriado porque se arrepintió. Entonces aquí vemos la misericordia de Dios. Dios es un Dios justo. ¿Por qué? Porque usted es un atalaya y es salvo. Y usted hizo volver al que estaba caído y fue restaurado. Qué lindo. Para concluir, ¿por qué es tan importante que cumplamos esta misión de ser un atalaya? Vamos a ver. Porque lo que está en juego son las almas. Las almas de esas personas que andan descarriadas, sin Dios, andan en las tinieblas. Ellos necesitan ser salvos. Cristo los salvó, pero ¿qué pasa? Ellos se salieron de ese redil. Ahora, por amor a las almas, debemos de predicarle la palabra de Dios. Debemos de predicar la salvación. Eso es lo que usted y yo debemos de hablar, de la salvación. Una salvación tan grande que Cristo pagó a precio de sangre y fue cancelada la deuda a través de ese sacrificio que Cristo hizo.
hay un llamado para usted hoy. Por amor a los perdidos, levántate, comprométete con el Señor. Cada día que pasa queda menos tiempo. Hace poco estaba meditando yo en estos días sobre el tema de cuántas personas murieron el año pasado, en el 2019. ¿Cuántas personas han muerto en este año 2020? ¿Cuántas almas se perdieron? ¿Cuánta gente murió sin Cristo porque no hubo quien les predique? Hoy meditemos. Miles de almas murieron y muchos no conocieron al Señor porque no hubo quien les predique, porque se avergonzaban. Muchos se avergonzaban de predicarle al amigo, al compañero de trabajo, porque ¿qué van a decir? Que soy cristiano. Pues sí, dice la palabra de Dios, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer, predicar el evangelio en todo tiempo. Cristo viene y hoy te está llamando. Tal vez otros escucharon de la palabra de Dios, pero no obedecieron, pero usted ya cumplió. Si la gente no obedece, pero usted les habla, ya usted no tiene por qué sentirse mal. ¿Por qué? Porque ya usted cumplió. Hoy Dios está llamando a la gente a volverse a Dios. Dios te está llamando como atalaya para que le prediquemos a la familia, para que seamos ejemplo. Si usted va a la iglesia, sus hijos van a llegar. Pero si usted es una persona pasiva que va ahí cuando le queden 5 minutos para Dios, cuidado, porque Cristo puede venir y te va a encontrar ahí en otras cosas. ¿Por qué? Porque a veces queremos quedarle bien a la familia, a las amistades, queremos quedar bien con todo el mundo, aunque quedemos mal con Dios. Yo no digo que no pasee, sí, claro, pasee lo que usted quiera, sí, pero tenga tiempo para Dios, saque el tiempo para Dios. El domingo es para el Señor. Así es que usted puede hacer planes para los sábados o un domingo de cuando en vez, pero no pierda la bendición de estar escuchando la palabra de Dios, porque nuestros hijos van a aprender que para usted y para mí lo más importante es ir a la iglesia, a darle gracias a Dios, a adorar a Dios. Pero si usted no se congrega, sus hijos tampoco lo van a hacer y sus amistades tampoco lo van a hacer. Así es que ese es el tiempo de pedirle perdón a Dios si usted no ha sido el centinela que Dios está llamando. Así es que en este momento, cierra tus ojos ahí donde estás en tu casa y dile al Señor: Señor, perdóname porque he sido desobediente. Perdóname, Señor, porque no me he preocupado por ser un centinela. Me ha pasado lo mismo que le pasó a los discípulos, cuando Jesús les dijo: velad y orad, porque ha llegado el momento, ha llegado el tiempo en que el Hijo del Hombre ha de ser entregado. Y dice que Jesús se fue, se extendió ahí a donde estaba él, para adentro donde él estaba con sus discípulos. ¿Y sabe qué sucedió? Que cuando volvió de aquella montaña donde él estaba orando, los discípulos estaban dormidos. Pero ¿sabes qué? Está sucediendo con nosotros también. Dile: Señor, a mí también me ha sucedido. He estado durmiendo, he estado desapercibido, no he buscado tu presencia. Dile: Señor, perdóname, porque no he sido el atalaya que tú estás buscando. Perdóname, Señor, porque he sido desobediente. Usted sí se ha apartado. Dígale: Señor, hoy te pido perdón. Perdóname, Señor, me aparté de ti, pero hoy quiero volverme a ti y quiero ser un atalaya, quiero ser un intercesor, quiero ser una persona que me congregue. Dile: Señor, guíame, Señor, dame tu mano y llévame a ese lugar, Dios, para ir y escuchar tu palabra y darte gracias y alabarte por siempre, Señor, hasta que tú vengas. Dile: Señor, hazme fuerte y valiente, como le dijiste a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no tenga temor. Padre, que sea un hombre y una mujer, que no seamos temerosos, sino que nos paremos en la brecha y busquemos tu presencia. Y hagamos, Señor, ese trabajo de centinela
en el cual tú nos estás llamando. Muchas gracias, Dios. Déjeme decirle, espero que este mensaje te haya llegado y que te haya hablado. Es tiempo de que hablemos de Cristo. No te avergüences de predicar la palabra de Dios, porque si no, un día Cristo se avergonzará de ti y te va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Pero qué lindo cuando el Señor te diga: ven a mí. Y Él nos va a abrazar y nos va a llevar ante su presencia. Que Dios me los bendiga. Muy buenas noches.